El ejército de Colombia es uno de los más poderosos de Latinoamérica. Cada soldado cuenta con un arduo entrenamiento sobre sus espaldas y opera con armas norteamericanas de primer nivel. Desgraciadamente, todo ese potencial no está enfocado solo en proteger el territorio de amenazas externas, sino que también deben sudar y sangrar para eliminar el mayor riesgo del país: los cárteles narco. Entre todas las estructuras ilegales colombianas, hay una que destaca por su letalidad. Se trata del Clan del Golfo, un grupo con más de 15 años de historia y con un poder inmenso en la región. Tal es su influencia que en los últimos tiempos han realizado emboscadas contra elementos del ejército, provocando tragedias que quedarán marcadas por siempre en las páginas más tristes del país. En este nuevo video de Militarmente queremos darte una imagen completa de la situación. No solo vamos a repasar los ataques efectuados por el Frente Criminal, sino que también analizaremos algunas de las victorias más importantes de los uniformados colombianos. Acompáñanos en esta dura y sangrienta guerra que parece no tener final. Antes de conocer las fechorías del Frente Criminal que protagoniza esta entrega, es necesario que analicemos su historia y a sus principales referentes. Los orígenes del Clan del Golfo se pueden situar geográficamente en la región de Urabá, un golfo localizado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, cerca de la frontera con Panamá. Es importante saber esto, ya que la región es un punto fuerte del tráfico de drogas, debido a la presencia de corredores estratégicos donde se puede enviar la mercancía a otros destinos nacionales e internacionales. Se considera el 15 de octubre de 2008 como el día en que se originó este grupo armado, ya que fue el día en que circularon panfletos que anunciaron el nacimiento de este nuevo movimiento criminal. Desde su irrupción en el mercado de la cocaína, este grupo fue objeto de numerosos operativos antinarcotráfico realizados por el ejército. A continuación, veremos uno de los más extravagantes. Lo que estás viendo no es un traslado de frutas común y corriente, sino uno de los tantos operativos de incautación realizados por el ejército. En ese cargamento de bananos, el Clan del Golfo transportaba más de 300 millones de euros que tenían como destino las principales ciudades del viejo continente. Pero por cada acción exitosa de la ley, esta organización lograba concretar al menos una decena de negocios de similar envergadura. El 31 de marzo de 2016, el cártel volvió a hacer noticia cuando anunciaron, también mediante panfletos, un paro armado en varios departamentos del norte colombiano. La violencia con la que se manejaban los miembros del grupo venía escalando con cada intervención, por lo que se volvieron una prioridad para la policía. Desde entonces, este grupo narco-paramilitar se considera la organización más grande, peligrosa y mejor estructurada del país. Esto se debe a que posee un número considerable de combatientes, con presencia en 211 municipios de Colombia y una gran cantidad de cargamentos de droga que trafica en varios rincones del planeta. Durante todo ese proceso de expansión masiva, el máximo jefe de esta banda fue Dairo Antonio Úsaga David, también conocido como Otoniel. Este hombre era buscado por el gobierno colombiano, que ofrecía una suma de 2.000 millones de pesos por información que derivase en su captura. Esto equivale a $500,000, un número más que interesante para tentar a propios y ajenos a delatar al capo. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos también buscaba a Otoniel por crímenes realizados en su país y por el envío de cargamentos de cocaína a todo el norte del continente. La recompensa norteamericana por su captura era de $5 millones. Esto lo ponía a la par de los grandes capos mexicanos que, por lo general, son los referentes mundiales a la hora de hablar del trasiego de estupefacientes. Pero incluso las carreras de los hombres más poderosos tienen un punto final. Los comandos del ejército tuvieron que responder al fuego por parte de integrantes del Clan del Golfo.
Ese breve pero intenso registro fue tomado el 23 de octubre de 2021 durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fuerza Aérea de Colombia y el Ejército Nacional en el Cerro Yoqui. El objetivo era ambicioso pero de alta prioridad: poner tras las rejas a Otoniel, el principal líder narco de la región. Luego de importantes balaceras con la seguridad personal del capo, el criminal fue capturado y trasladado por vía aérea hacia una prisión de máxima seguridad para aguardar los procesos judiciales correspondientes. Desde el gobierno estaban satisfechos. Según el presidente Iván Duque, se trataba del fin del Clan del Golfo, pero estaba muy equivocado. Ese operativo dio inicio a una oleada vengativa que sacudió a todo el territorio colombiano. Contrario a las expectativas del primer mandatario, la estructura criminal siguió funcionando pese a no tener a su máximo cabecilla. Esto no impidió que la organización se centralice de forma coordinada bajo el mando de otros jefes regionales, que de inmediato buscaron cobrar venganza. Como prueba de ello, una vez que se conoció la noticia de la extradición de Otoniel a Estados Unidos, el clan decretó un paro armado para las fechas comprendidas entre el 5 y el 10 de mayo de 2022. La medida implicó el cese de las actividades comerciales en distintos puntos del país. Los sicarios obligaron a escuelas, empresas de transporte y comercios a bajar sus persianas, paralizando la economía colombiana. Pero eso no es todo. Dentro del repertorio de estos criminales también hay lugar para ataques directos que se cobran la vida de civiles y hombres de la ley. Desde la captura de Otoniel se han hecho cada vez más frecuentes y letales los ataques de sicarios del Golfo hacia las fuerzas de seguridad, demostrando no solo que tienen las armas, sino también las agallas para matar a miembros del ejército. 2 días después de la captura del histórico capo en octubre de 2021, 4 militares fallecieron. La venganza narco se cobró la sangre de operadores de la ley en una táctica muy similar a la que emplean los criminales de México. Cuando atrapan a un líder, los delincuentes salen a la calle a sembrar el caos con robos, tiroteos y narcobloqueos de rutas. Desgraciadamente, este no fue el último caso de violencia contra las fuerzas de seguridad. Las imágenes que verás a continuación fueron registradas por vecinos durante una brutal emboscada efectuada por el frente criminal que protagoniza esta entrega. No imaginas. ¿Sales aquí? Disparos, explosivos y muerte. No estamos describiendo una escena de guerra, sino lo que se vive a diario en algunas zonas de Colombia que se encuentran bajo el poder del Clan del Golfo. El 7 de noviembre de 2021, en el municipio de Ituango, en Antioquia, un grupo de militares realizaban labores de seguridad para la comunidad. Esto es algo que se repite en los casos de emboscadas. Los ataques suelen enfocarse en grupos pequeños que se encuentran en actividad de rutina. Rara vez las masacres se perpetran contra unidades de gran tamaño durante operativos de mayor escala. En la noche de esa jornada de noviembre, un capitán, un cabo y 2 soldados profesionales fueron emboscados por sicarios del Clan del Golfo, armados con pistolas, rifles e incluso material explosivo. La brutalidad y la sorpresa fueron factores claves. Los 4 elementos militares fallecieron debido a las heridas efectuadas, tanto por las armas de fuego como por las detonaciones. Este ataque fue el último en una seguidilla sangrienta que acabó con la vida de 8 uniformados en el lapso de 2 semanas. Ahora adelantémonos algunos meses en el tiempo, ya que al siguiente año las agresiones continuaron con la misma intensidad. Desde mediados de 2022, Antioquia fue epicentro de mucha violencia entre los frentes narco y las fuerzas de seguridad. Luego de largas noches de tiroteos, las rutas amanecieron con vehículos incendiados que bloqueaban el ingreso de refuerzos policiales. Videos como el siguiente fueron registrados por vecinos que reportaron el caos vivido. Esta es la situación que se está presentando en este momento en las vías Pajarito, exactamente al ingreso de la represa Río Grande. La situación de orden público está bastante delicada.
Uno de los objetivos principales de los sicarios del Clan del Golfo fueron las estaciones de policía. La táctica empleada fue la del asedio constante con armas de fuego, disparando a las instalaciones y destruyendo las patrullas que se encontraban estacionadas en la calle. Se estima que al menos 13 vehículos fueron incinerados en las principales vías de acceso de la ciudad, lo que permitió aislar al poblado de cualquier tipo de asistencia exterior. Lo increíble es que la violencia no se limitó a las rutas y poblados, sino que también se vivió en los ríos del país. Vamos aquí. Hirieron a mi cabo. ¡Vamos saliendo! ¡Vamos saliendo! Lo que acabas de ver y escuchar corresponde a un brutal ataque recibido por tropas del ejército colombiano que estaban apostadas en el sector del Caño La Mula, en el municipio de Montecristo. El 17 de mayo de 2022, los uniformados se encontraban a bordo de una embarcación cuando comenzaron a recibir fuego cruzado desde ambas orillas. Esto provocó desesperación y furia al no poder responder de forma efectiva a las hostilidades. De acuerdo con las investigaciones posteriores, se supo que la emboscada fue perpetrada por miembros del Frente Luis Fernando Gutiérrez, del Grupo Armado Organizado o GAO del Clan del Golfo. En dicha acción criminal fue asesinado un soldado profesional y resultaron heridos un suboficial, 6 soldados y un intendente de la Policía Nacional, quienes de forma inmediata fueron atendidos por los enfermeros de combate. Luego fueron trasladados vía aérea a un centro hospitalario especializado donde recibieron atención médica. Desafortunadamente, aunque los heridos pudieron recuperarse, hubo que lamentar el fallecimiento de uno de los elementos. Ahora, para el siguiente caso, viajaremos casi 800 kilómetros desde el Caño La Mula hasta Santa Fe de Antioquia. La madrugada del miércoles 22 de junio de 2022, las calles de ese poblado se tiñeron de sangre. En aquella jornada, 2 uniformados pertenecientes al modelo de vigilancia comunitaria se encontraban en el barrio El Llano, realizando labores rutinarias de patrullaje. No se imaginaban que esa noche de trabajo se iba a transformar en una pesadilla. Pasada la medianoche, miembros del Clan del Golfo se presentaron en el lugar con la intención de asesinar a los oficiales, desatando un tiroteo en plena zona urbana del municipio. Tras un brutal intercambio de disparos, ambos policías resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia por unidades de apoyo a un centro asistencial. Desgraciadamente, la patrullera Andri Vanessa Merlano Amaya falleció pocos minutos después a causa de las heridas. Sobre el otro oficial solo se sabe que recibió atención médica y que al cabo de algunas semanas logró recuperarse por completo. La joven agente tenía tan solo 25 años y había ingresado a la institución policial en marzo de 2017, cuando se graduó de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Su labor fue más que destacada, tanto así que en 2021 recibió 2 condecoraciones y 11 felicitaciones en su hoja de servicio, en la cual no había ningún tipo de sanción o investigación. Inicialmente, las autoridades no contaban con información certera sobre los responsables del hecho, pero pronto se hizo evidente que el ataque tenía la firma sangrienta del Clan del Golfo. El grupo armado tiene gran injerencia en esa zona de Colombia y debido a los constantes intentos de apresar a sus integrantes, los sicarios han enfocado sus esfuerzos en dar muerte a policías. Una suerte de revancha contra la justicia, asesinando los eslabones más débiles de la institución. La muerte de la joven oficial fue un golpe para toda la comunidad y desató una serie de homenajes a lo largo del país. En paralelo, el general Vargas Valencia ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que derive en la captura de los asesinos. Escuchemos algunos testimonios de familiares y compañeros de oficiales que fueron afectados por las ofensivas del Clan del Golfo. Todos los días vivimos con la incertidumbre de saber que ellos salen, pero no sabemos si van a regresar. Para nosotros, como familiares de nuestros policías, siempre ha sido ese temor de que uno los despide,
pero no sabemos si van a volver a casa. Pero no todos son fracasos y golpes duros. Las fuerzas de seguridad también han logrado detener a algunos de los representantes más importantes de este sindicato criminal. En julio de 2023 se concretó un arresto fundamental para la desarticulación de las operaciones del Clan del Golfo: la aprehensión de El Cordillera, un capo que tenía a su cargo a más de 200 sicarios. Este hombre tenía una trayectoria criminal de más de 25 años y mantenía vínculos estrechos con otros líderes peligrosos del mundo del AMPA, como Otoniel, del cual hablamos en los casos anteriores. Desde la región de los Llanos Orientales, Cordillera manejaba a su pequeño ejército personal, con el cual realizaba todo tipo de actividades ilícitas: homicidios, narcotráfico, extorsión a comerciantes e incluso robo de vehículos. Pero hasta las carreras de los capos más osados tienen un final. Las imágenes que veremos a continuación fueron tomadas durante la captura de este sujeto, en la cual se registraron tiroteos e incluso la explosión de una granada de mano. Afortunadamente, la explosión no causó heridas graves a los presentes, y las fuerzas de seguridad pudieron concretar la misión que culminó en la muerte de Cordillera. Esto era apenas el comienzo. Meses después, el gobierno colombiano logró concretar otro duro golpe a esta organización. La Navidad del 2023 llegó con regalos especiales para los líderes del Clan del Golfo. En un operativo desarrollado desde el 24 de diciembre, la Policía de Colombia efectuó una serie de arrestos de alto perfil relacionados a este grupo delincuencial. Entre los nombres que circularon estaba el de Jacobo Rodríguez Úsuga, más conocido como Atilio, una de las personas clave en las operaciones del clan. De acuerdo con investigaciones realizadas durante todo el año 2023, Atilio era el responsable de enviar hasta 15 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos y Europa, teniendo un rol logístico y estratégico dentro del negocio. Además, era el encargado del transporte de drogas ilícitas en lanchas rápidas hacia algunos países de Centroamérica y el Caribe, donde tenía bodegas clandestinas de acopio con capacidad para guardar hasta 20 toneladas de narcóticos. Así mantenía flujos de dinero superiores al $1.000.000 semanales. Las siguientes imágenes fueron registradas durante el traslado del criminal. Este se realizó vía aérea para evitar cualquier tipo de intercepción por parte de sus soldados. Gracias a testimonios del propio Atilio, se supo que se mantuvo prófugo durante una década empleando una red de campesinos que vigilaban la zona en un radio de hasta 3 kilómetros. Ante cualquier movimiento extraño, estos vigías avisaban al capo para que pudiera huir. Así fue como evitó ser capturado en más de 5 operativos. Sin embargo, su suerte se agotó en diciembre de 2023. Tan importante fue la detención de este criminal que fue anunciada vía Twitter por el mismísimo presidente colombiano, Gustavo Petro, así como también por el director de la policía, el general William René Salamanca. Este último dio mayores datos sobre el hecho. Fue una operación profesional y limpia con pleno apego a los derechos humanos. También indicó que durante las operaciones se encontraron con un menor de edad, quien sería el hijo del detenido y que fue acogido para ofrecerle protección especial. Vaya regalo para el joven heredero del imperio narco. Además, las autoridades señalaron que la captura se dio tras varios meses de labores de inteligencia, ya que el narco alternaba sus movimientos entre camionetas de alta gama y bestias de carga, siempre portando documentación falsa. En la víspera de Navidad, la policía recibió el dato de que Atilio había llegado a la zona en la que fue apresado para participar de las festividades. Los años de comerciar cocaína no le quitaron el espíritu celebratorio, ya que disfrutaba de las carreras de caballo y las peleas de gallos que se organizan en la región. Al igual que en México, la guerra contra el narcotráfico presenta desafíos muy particulares para las fuerzas de seguridad de Colombia. Los uniformados deben enfrentarse a criminales bien preparados, con armamento de guerra y con tácticas adaptadas a la geografía del país. Ya sea en los grandes centros urbanos, en los pequeños poblados
o incluso en las zonas selváticas con ríos y arboledas, los hombres del Clan del Golfo aguardan el momento adecuado para atacar a policías y militares. Mientras este frente tenga la capacidad de dar muerte a elementos de la fuerza pública, seguirán ocurriendo tragedias como las que repasamos a lo largo de esta entrega. Los cárteles narcos son el mayor desafío al que se enfrentan las Fuerzas Armadas de México. Se trata de un enemigo heterogéneo, que opera y se esconde en cada rincón del territorio azteca. Pero no solo eso, cuenta también con armamento equiparable al de los propios soldados, incluyendo ametralladoras y fusiles de asalto de última generación. Es por eso que cada victoria de los uniformados se celebra como un triunfo bélico, y cada derrota se siente como un fracaso rotundo. En julio de 2023, Coahuila, uno de los estados del país azteca, fue epicentro de batallas brutales entre el ejército y el cártel del noreste, un frente criminal heredero de los brutales Zetas. Las escenas que se vivieron allí fueron de las más crudas en mucho tiempo, con un operativo de contención a la altura de la amenaza. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte al corazón de esos enfrentamientos para experimentar en primera persona el fuego, la sangre y el peligro que se vivieron allí. Colócate el chaleco antibalas, toma tu fusil y vayamos al frente de combate. Las imágenes aéreas que acabamos de ver no corresponden a una zona de guerra, o al menos no a una región en conflicto bélico convencional. Se trata del gigantesco operativo que desplegó el gobierno de Coahuila, en conjunto con la Administración Nacional, para evitar el avance de los sicarios del noreste. El objetivo se puede resumir en las palabras declaradas por el gobernador Miguel Riquelme Solís. Aquí no es tierra de criminales. Más allá de lo imponente del postulado, las ideas que se escriben con la pluma hay que defenderlas con la espada. Antes de continuar, te contaremos cómo se gestó esta delicada situación. Todo comenzó el 21 de julio de 2023 con una agresión hacia la policía estatal. Según cifras oficiales, durante ese mes, Coahuila registró 5 ataques armados, lo que provocó la muerte de 2 policías. Uno de ellos identificado como Hugo Javier Moreno Pérez, alias El Centauro. El uniformado murió en una emboscada ocurrida bajo el manto de la noche, en la madrugada del miércoles 26 de julio. El hecho ocurrió en la carretera federal que conecta a Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas. En ese momento, El Centauro y sus compañeros participaban de un operativo de seguridad que tenía como objetivo impedir la entrada de vehículos ocupados por sicarios. Como si esa tragedia no fuera suficiente, durante el homenaje póstumo a Moreno Pérez, el gobernador Riquelme confirmó el deceso de otro elemento policial. Su nombre era Giovanni Astel Coronado, y perdió la vida en circunstancias similares. Podrás imaginar el nivel de furia y sed de venganza que tienen los agentes de policía y militares que se encontraban en la región. En el transcurso de 2 días, perdieron a 2 compañeros a manos de criminales. Como te adelantamos en la introducción, el principal hacedor de esta violencia es el Cártel del Noreste, el cual emplea tácticas de guerrilla para lograr golpear con dureza a los hombres de la ley. Sus métodos son salvajes, tanto así que las palabras no alcanzan para describir la desesperación vivida tanto por los oficiales como por los civiles. Las grabaciones que se viralizaron nos permiten dar un vistazo a los enfrentamientos y sus sonidos tan imponentes. Te recomendamos que subas el volumen. Así es como se escucha la guerra contra el narcotráfico. El sonido del armamento semiautomático es todo lo que necesitamos para entender el nivel de peligro al que se enfrentan los soldados de México. Si bien los policías y marinos cuentan con plataformas poderosas, más adelante analizaremos este punto en particular.
Del otro lado, hay sicarios bien armados y preparados para combatir por el territorio. Luego de las primeras jornadas de hostilidades, el 27 de julio de 2023 se concretó la aprehensión de vehículos, dinero y 2 civiles armados. De acuerdo con las autoridades, los detenidos no participaban de manera directa, pero estaban vinculados al Cártel del Noreste. Según se informó, su rol era el de halcones, una posición bastante baja dentro de la jerarquía narco. El halconeo es el trabajo de vigilar las calles, recolectar información y dar seguimiento a las actividades del enemigo, ya sea otro cártel o fuerzas policiales. Al estar expuestos y poner la cara para llevar a cabo su tarea, estos hombres están en constante riesgo de ser reconocidos y eliminados. Es por eso que es una actividad frecuente para aquellos que quieren ingresar a las organizaciones narco. Ahora regresemos a las balaceras de Coahuila desde una perspectiva no tan frecuente. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente encontrarse en el interior de un vehículo blindado en medio de una balacera? De ser así, estás en tu día de suerte, ya que elementos de Marina registraron sus operaciones desde adentro de uno de los carros con los que recorrieron las calles en disputa. Estas imágenes corresponden a los enfrentamientos que se dieron a partir del 21 de julio. Sorprende cómo cambian los ánimos de un escenario a otro. De la calma de solicitar a tu compañero que te avise cuando va a disparar, a la desesperación del hombre que advierte por la radio que las agresiones vienen desde la derecha. En la guerra contra el narco conviven todas las emociones, y el peligro es constante y tangible. Antes de continuar con más material de aquellas jornadas, es necesario que nos adentremos en la historia de la organización criminal que fue protagonista de ese infierno. El Cártel del Noreste comenzó como una escisión de los Zetas, en particular luego del caos generado por la captura de Omar Treviño Morales, alias el Z-42. Este criminal fue el último líder absoluto Zeta. Su aprehensión desencadenó el nacimiento de pequeñas células que tomaron la herencia militarista y sanguinaria del extinto cártel. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes de la detención y traslado del Z-42. Su aspecto era un misterio para el público general, por lo que su identificación requirió de un largo proceso de fotografías y exámenes físicos. La caída de este líder fue un evento que puso en jaque a todo el ecosistema criminal. Entre los nuevos jefes que surgieron, destacó de inmediato Juan Gerardo Treviño Morales, sobrino de Omar, quien se puso al frente de un enorme repertorio de actividades ilegales: secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y el manejo de la prostitución. Así es como se conformó el Frente del Noreste, el cual ostentó por años el control absoluto de Nuevo Laredo, su plaza principal. Su área de dominio se extendió mucho más allá de los límites de ese territorio, incluyendo partes de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí y, por supuesto, Coahuila. Ese tipo de expansión territorial solo es posible mediante enfrentamientos armados constantes con las otras organizaciones que buscan plantar bandera. En algunos casos hablamos de cárteles mucho más grandes y poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, aunque los hombres de Treviño Morales siempre se hicieron respetar. Si sabes algo sobre historia narco, recordarás que una de las cualidades más temibles del Cártel de los Zetas era estar conformado por exoperadores militares y policías, hombres que conocían táctica bélica y eran proficientes en el uso de armamento pesado. Ese linaje fue continuado por el Cártel del Noreste, en particular por su brazo armado conocido como la Tropa del Infierno. Ese grupo comando fue creado por Juan Francisco Treviño, otro miembro del clan criminal, que se percató de la necesidad de contar con un brazo ejecutor para las misiones más arriesgadas.
El armamento de esta tropa avernal proviene en su mayoría de armerías de Arizona y Texas. Es por eso que poseen plataformas tipo AR-15, pistolas Glock 17 y varios modelos de uso militar. Esto hace sospechar que las garras del Cártel del Noreste llegan incluso hasta Estados Unidos, ya que se necesita de una red muy importante para trasladar los cargamentos a través de la frontera. La Tropa del Infierno ha sido protagonista de algunos de los hechos más violentos de la historia mexicana reciente. Bajo el liderazgo de un hombre conocido como el Huerco, han empleado tácticas de guerra de guerrillas para emboscar y matar fuerzas militares y policiales. La brutal carta de presentación de este grupo comando ocurrió en Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Se trató de una ofensiva contra elementos de la Marina que estaban dispersados en distintas bases de la ciudad. El primer ataque sucedió en los cruces de la carretera a Monterrey. En esa ocasión, 6 elementos militares resultaron gravemente heridos y un capitán de la Marina murió por un impacto de un cartucho calibre .50, disparado desde un Barrett M82. En el bando criminal, un sicario falleció al volcarse un vehículo, y se sospecha que otros fueron capturados y eliminados por los uniformados, aunque no hay confirmación al respecto. En esa misma jornada se registraron 2 emboscadas más, una que terminó sin heridos y otra que acabó con 3 sicarios abatidos. Este evento se conoció como el Topón del Diablo y quedó marcado a fuego en la memoria de los operadores de la Marina. Ellos odian profundamente al Cártel del Noreste y lo demuestran en cada operativo en que tienen la oportunidad de darles cacería. Regresemos a Coahuila en julio de 2023. Durante los últimos días del mes, los combates fueron prácticamente constantes e involucraron tanto a oficiales como a agentes de la Marina. El video que veremos a continuación fue registrado durante una balacera acontecida bajo la luz del sol. ¡Comando! ¡Están tirando a sus 3! ¡Aquí lo cubro yo! ¡Vivo, vivo! ¡Están tirando a las 3, ¿Quiere más? ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Tiros de 50! ¡Deje traigo! ¡Tiros de 50! ¡Aviéntamela! ¡Vamos! El oficial que protagoniza este archivo pertenece a la Policía Especial de Coahuila, OPEC. En su voz podemos distinguir el miedo, pero también la preocupación por salvar a sus compañeros. Los tiros del 50 a los que se refiere describen a 2 tipos de armamentos muy frecuentes entre las bandas narco-mexicanas. Por un lado es el calibre que emplea la clásica Browning M2, la llamada madre de todas las ametralladoras, que es empleada por ejércitos de todo el planeta desde hace casi 100 años. De hecho, el cartucho .50 BMG se llama así por las palabras Browning Machine Gun. La otra posibilidad es que los delincuentes contaran con el rifle antimaterial Barrett M82, un diseño de los años 80 que incorporó los cartuchos .50 al mundo de las armas de alta precisión. El M82 es una bestia destructiva capaz de hacer añicos motores, paredes y, por supuesto, quitarle la vida a una persona. Lo más preocupante es que esos diseños están pensados para el público civil, por lo que una organización como el Cártel del Noreste tiene fácil acceso a esa plataforma. Los soldados del país no solo cuentan con entrenamiento militar, sino que portan armamento de alto poder de fuego. Estamos hablando de rifles FX-05 Schuquatl, el AR-15 diseñado y producido por el Estado mexicano, una auténtica joya de la industria armamentística. En su desarrollo se tuvieron en cuenta factores fundamentales como la variedad climática del país, la necesidad de un sistema de disparo confiable e incluso la altura y el largo de brazos del soldado mexicano promedio. El resultado fue una plataforma de primer nivel, calibrada para disparar cartuchos 5.56 milímetros, tal como los AR-15 estadounidenses. Cabe suponer que esta ventaja material se traduce en victorias fundamentales para el bando uniformado, pero hay algunos detalles escabrosos.
Desde hace años se sabe que los sicarios cuentan con el FX-05, posiblemente como producto del tráfico ilegal y el robo de camiones del ejército. Esto equilibra peligrosamente la balanza entre el narco y el gobierno mexicano. Ahora que conocemos estos agravantes, volvamos a las calles para analizar otro tiroteo. La tecnología nos permite ponernos, al menos por unos segundos, en las botas de los operadores militares que trabajan allí para pacificar la situación. El siguiente archivo fue registrado en las jornadas posteriores al asesinato de los 2 oficiales, en los últimos días de julio de 2023. Otra vez te recomendamos subir el volumen, porque las cosas se van a poner ruidosas. La cadencia del fuego llega a tal punto que nos impide escuchar la radiocomunicación entre los oficiales. Los operadores están equipados con su uniforme táctico y chalecos antibalas, listos para el combate. Recuperando algo que sugerimos al inicio del video, parecen imágenes tomadas en zonas en guerra de Medio Oriente. En las imágenes también podemos ver los vehículos y el convoy de contención que buscaba evitar el ingreso de más sicarios a Coahuila. Evidentemente la estrategia fue exitosa, ya que los asesinos del cártel tuvieron que interceder de forma directa para romper ese retén. Pero las cosas no siempre resultan como las autoridades esperan. Durante estos tiroteos se vivieron momentos de alta tensión. Imagínate quedar expuesto a las balas del enemigo a tal punto que debes esconderte detrás de tu vehículo para evitar morir. Eso fue exactamente lo que experimentaron estos soldados. El registro fue publicado por la Secretaría de Defensa. Videos como este tienen 2 fines. Por un lado, dejan asentada la situación que se vive en los focos más violentos del país. Por otro lado, ponen de relieve el heroísmo y la entrega de las tropas mexicanas. Tal vez te preguntes por qué un cártel tiene tantos deseos de plantar bandera en Coahuila, al punto de enfrentarse de forma diaria con la Marina de México, perdiendo varios sicarios y vehículos en el proceso. La respuesta es bastante simple. Es un excelente punto geográfico para el trasiego de narcóticos. Los enfrentamientos de julio de 2023 ocurrieron a la altura del municipio de Hidalgo, ubicado a un costado de la carretera federal número 2, que va desde Piedras Negras hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. De poder dominar esos caminos, el CDN tendría acceso a una gran variedad de rutas que confluyen en el mercado mundial número 1 de la droga, Estados Unidos. La carretera federal tiene una longitud de casi 200 kilómetros que recorren varios pueblos del estado de Texas. Es el sueño de todo capo narco. Un enorme corredor para poder colocar su producto en las manos y narices de compradores que pagan en dólares. Pero este territorio también tiene una historia sangrienta que se remonta hasta el pasado, mucho antes de que el Cártel del Noreste estuviera en funcionamiento. Es que esa porción de la frontera estuvo bajo el control de una sola familia, la cual ha logrado mantenerse en la cúpula del poder, los Treviño. Ese clan se hizo del trono tras la disolución del sanguinario Cártel de los Zetas, el cual estaba encabezado por los antes mencionados Miguel y Omar Treviño Morales. Cuando ese frente colapsó por su propio peso, la misma familia fue la que se encargó de construir el Cártel del Noreste. Es por ese lazo sanguíneo que se sienten merecedores de controlar Coahuila. Situaciones infernales como esta se viven a lo largo y ancho de México con combates armados entre militares y narcotraficantes. Desgraciadamente, estas situaciones se continuarán repitiendo mientras los cárteles sigan en funcionamiento como los dueños de facto de los distintos territorios. Además de los oficiales caídos, son los civiles quienes se encuentran prisioneros del fuego cruzado, y son ellos quienes suelen engrosar las listas de fallecidos. Desde militarmente, esperamos que la paz esté cercana en el horizonte. La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se transformó en uno de los grupos delictivos más poderosos y temidos en todo México. Estuvo activa desde la década de 1980 y fue responsable de una gran cantidad de actos sumamente violentos como el tráfico de drogas, extorsión y diversas actividades ilícitas.
Pero sin dudas, de todos esos crímenes, hubo uno que conmocionó a México y al mundo entero. Una masacre que dejó un saldo de 13 policías muertos y decenas de heridos. Este acto de violencia puso de manifiesto la capacidad de la familia michoacana para desafiar y atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Además, dejó claro el peligro que representa esta organización criminal para la estabilidad y la seguridad de México. Hoy te contaremos todos los detalles de esta sangrienta e impactante masacre. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. La emboscada llevada a cabo por la familia michoacana ocurrió el 18 de marzo de 2021 en Llano Grande, un pueblo ubicado en una zona rural del Estado de México en el municipio de Coatepec, Carinas. Allí un grupo de 13 agentes conformado por 8 policías estatales y 5 de investigación de la Fiscalía General de Justicia cruzaban por el pueblo como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. Todo esto sin saber que pronto se convertirían en víctimas de un ataque mortal. Pero antes de entrar en los detalles más escalofriantes de la masacre, es importante destacar que el municipio de Coatepec no es un lugar conocido por ser tranquilo. Por el contrario, las autoridades lo identificaron como una zona crítica en términos de seguridad. Ubicado en la región sur del Estado de México, este pueblo limita con estados como Guerrero y Morelos, considerados de los más peligrosos del país debido a la gran presencia de grupos criminales y la alta incidencia delictiva. Además se encuentra cerca de Michoacán, otro estado con enormes problemas vinculados a la extrema violencia y al narcotráfico. Zona de cultivo de marihuana y comercio de cocaína. La presencia de grupos delictivos en la región ha generado una situación de inseguridad constante y ha obligado a las fuerzas del orden a implementar medidas especiales de seguridad para proteger a la población y garantizar el cumplimiento de la ley. Es en este contexto que sucedieron los hechos que paradójicamente terminaron por complicar la situación. El convoy atacado por la familia michoacana se encontraba compuesto por un jeep con 5 personas, un Dodge Avenger con 3 efectivos y una camioneta pick-up blanca con policías de investigación. Existen diferentes versiones sobre los hechos que ocurrieron ese día. Una de ellas sugiere que los sicarios se camuflaron en un campo de maíz aprovechando las hojas secas y abultadas como cobertura. Los ataques sucedieron alrededor del mediodía y la balacera se extendió por al menos media hora. En el lugar se encontraron objetos metálicos con clavos soldados conocidos como ponchallantas, posiblemente utilizados para pinchar y detener los vehículos de los oficiales. Otras fuentes, en cambio, sostienen que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados en pleno proceso de preparación para un patrullaje. Fue entonces cuando los agresores, desde una camioneta equipada con armamento pesado, comenzaron a descargar sus balas sobre las víctimas. Pocos segundos después, los sicarios se encontraron con un grupo de policías de investigación y también les dispararon. En el momento del ataque, el jeep que encabezaba el convoy policial perdió el control y colisionó contra la base de un poste tras recibir múltiples impactos de bala. Lamentablemente, todos los policías que viajaban en ella perdieron la vida en el acto. Los 2 vehículos que le seguían también fueron alcanzados por los disparos y resultaron sumamente dañados. A pesar de que los policías intentaron repeler la agresión, se vieron superados en número y armamento por los agresores. Se cree que el ataque armado a los agentes habría sido una respuesta del cártel, quienes horas antes habían sufrido un revés en el municipio de Zacualpan, donde las autoridades incautaron 3 vehículos y una libreta con información detallada sobre sus operaciones de vigilancia y bases en la zona. Es posible que los criminales hayan actuado con violencia para enviar un mensaje claro de que no tolerarán la intromisión de las autoridades en su territorio. Según fuentes cercanas a la investigación, el grupo armado preparó cuidadosamente la emboscada en 2 puntos distintos, lo que dificultó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad y no pudo evitar el trágico desenlace. Después del enfrentamiento comenzaron a circular unos audios desgarradores que revelan los últimos momentos de los policías emboscados. En ellos se pueden escuchar los gritos de auxilio de los oficiales y de fondo las detonaciones de las armas de los sicarios.
Mientras que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación, otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo de víctimas o pedir ambulancias, dejando al descubierto el miedo y la impotencia. Pide apoyo de parte del Carmen, nos están balaceando, se escucha decir desesperadamente a un oficial. Estos audios que empezaron a aparecer en las redes sociales, además de ser registro de este hecho particular, son un testimonio impactante del peligro constante al que se enfrentan los agentes de la ley en su lucha contra el crimen organizado. A las 3 de la tarde, una vez que se tuvo conocimiento del enfrentamiento armado, se desplegó un operativo de las autoridades para atender la emergencia. Elementos de la Fiscalía mexiquense acudieron al lugar de los hechos con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de los indicios. Además, se desplegó un fuerte operativo en la zona para buscar a los responsables de la masacre y garantizar la seguridad de los habitantes de la región. Luego de lo ocurrido, la Fiscalía del Estado de México se pronunció sobre el trágico incidente, expresando su pesar por la pérdida de vidas humanas y asegurando que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para encontrar y procesar a los responsables. También se comprometió a brindar apoyo a los familiares de los fallecidos en todos los aspectos necesarios, incluyendo los costos funerarios y cualquier otra necesidad que puedan tener. Finalmente, las autoridades mexicanas identificaron a 3 presuntos criminales y responsables intelectuales del ataque, por los que se ofreció una recompensa de 500,000 pesos con el fin de ayudar a su rápida detención. Los sospechosos fueron identificados como Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, Silverio Martínez Hernández, alias Fierros, y Alberto Romero Pérez, apodado Macrina. Los imputados también fueron investigados por operaciones ilícitas como la venta y distribución de drogas y robos en diversas modalidades para la organización criminal. Por su parte, los oficiales caídos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Edomex fueron identificados como Lovera Hernández Alejandro, Mondragón Ramírez Ernesto, Mesas Morales Darío Juan, Torres Mixteco Guillermo, Pedrosa Guadarrama David, García Vázquez Víctor Manuel, Solares Morales Martín y Rodríguez Zárate Mauricio. En el complejo mundo del narcotráfico en México, la familia michoacana es una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas. Conocidos por sus tácticas guerrilleras y su habilidad para aprovechar el terreno montañoso de la región, esta organización controla gran parte de la zona sur del Estado de México. Sus líderes, los temidos hermanos Hurtado o Las Cuaga, conocidos como Johnny el Mojarro y José la Fresa, se han convertido en los cabecillas del grupo criminal y son buscados intensamente por las autoridades. Mientras tanto, siguen llevando a cabo terribles actos delictivos como los que te contamos hoy, que terminan con la vida de un gran número de personas y de las formas más violentas que te puedas imaginar. Así llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por habernos acompañado hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Militarmente.